Bueno, vamos a iniciar viendo un poco lo que ha sido su tarea. Vamos a ver primeramente la parte del print. Si alguien ha tenido algún problema en, en resolver la tarea del print, por favor pónganme 0 en el chat. Si no han tenido problemas, pongan 1. Gerald, ¿en qué parte has tenido problemas al resolver la tarea de la parte del print todavía? Todavía no la de los operadores lógicos, de matemáticos. La verdad no hay ningún problema, es que aún no me dio tiempo para ir al técnico con mi computadora portátil. Ah, ya. Ok. Pues El resto de los presentes solamente veo 2 en el chat. El resto tuvo problemas. Santina, ¿qué problemas has tenido? Buenos días, Cintia. Ah, Cintia, perdón. Bueno, yo en realidad por mi trabajo no he terminado de hacerlo. El horario aquí en Perú es una hora distinta, ayer no pude entrar y el video lo he mirado hasta la mitad, entonces he quedado en el 28% y no sé, hoy día la clase puedo continuar y esperar a esa tarea. Sí, no hay problema. La tarea se va a quedar dentro de para ustedes. Esto es para que practique más que todo dentro de la tarea. Eh, bueno, vamos a resolver ahorita la primera parte de los strings. Ya, gracias. No se preocupe, Cintia. Ok, esta primera parte constaba de 3 ejercicios, donde el ejercicio que era un poco más complejo era el ejercicio número 3. Las dos primeras partes, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, era para que reconozcan los tipos de datos. Por ejemplo, acá te pregunta qué tipos de datos son esos dos. Primero tienes que fijarte si está entre comillas. Si los datos están entre comillas, siempre va a ser una cadena o una string. Vamos a poner a revisar y te dice que ambos son cadenas. La segunda pregunta nos pone 4 diferentes tipos de datos y nos hace la misma pregunta. ¿Qué tipos de datos son? Hacemos la revisión. Primero encontramos que tenemos una cadena que está en medio de comillas. Luego tenemos dos números y un valor booleano. Dentro de los números tenemos del tipo flotante, no se olviden por el punto decimal, y de tipo entero, que no presenta un punto decimal, que es la principal forma de diferenciarlos. Nos ponemos revisión, nos dicen cadenas, flotantes, enteros y un booleano. Los booleanos siempre van a ser falso o verdadero, no se olviden de esto. Y el tercer ejercicio, que era un poco más complejo, donde te pedía que transformes a decimal el siguiente valor binario. Bueno, esta parte tal vez han tenido que investigar un poco los que no conocían la transformación de binario a decimal. 1, 0, 1, 1. Ok. Tenemos el valor binario y queremos transformarlo a decimal. ¿Qué es lo que se hace? Se empieza de derecha a izquierda y se lo pone de esta manera. Vemos que es 1, esto va a ser 2 elevado a la 0, más, si es 1, se que considera el valor, 2 elevado a la 1, más, aquí vemos que es 0. Saltamos al siguiente, el 0 no se contabiliza. Venimos al siguiente, 2 elevado al cubo. Dentro de la transformación de binario a decimal, siempre tienen que ver esta estructura. Empiezas, digamos que tenemos un índice,
donde el índice va a ser de esta manera. El último número es 0 y va subiendo en 1 de derecha a izquierda. 0, 1, 2, 3 en este caso. Y para hacer la transformación a decimal, lo que hacemos es 2 elevado al cubo, por lo que es la transformación a decimal. Vamos a comentar estas dos líneas. Vamos a imprimir. Y el resultado nos da 11. Volviendo a revisar el ejercicio, vemos de que el resultado es 11. Y aquí te da una explicación por esto, pero no te explica si es que no conoces la transformación de binario a decimal, ¿qué es esto? Siempre que quieras transformar de binario a decimal, empiezas viendo el número de derecha a izquierda y le pones un índice desde el 0 hasta el número que llegue. Vas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta donde llegues. Elevas a la potencia. Si es 1 lo consideras, si es 0 no consideras ese número. Luego sumas todas las potencias y te va a dar el resultado en decimal. Esta vendría a ser la primera parte de la tarea. Vamos a ir a revisar la segunda parte. En la segunda parte te pedía ver los resultados de el siguiente código. ¿Qué resultado te podría llegar a dar? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era copiar este código en nuestro sandbox. Ahorita les voy a mostrar, por favor. Vamos a sujetar este código, perdón, y lo vamos a llevar al sandbox. Acá en el sandbox no nos muestra por el momento ningún error. Pareciera de que el resultado nos va a dar lo que está entre paréntesis separados por un espacio. Vamos a ejecutarlo. Y evidentemente nos muestra 16, 8 y 8, separados por un espacio por la coma. Viendo la revisión, tú puedes verificas de que realmente ese es el resultado. El segundo ejercicio nos va a mostrar resultados de diferentes fragmentos de códigos con divisiones reales y enteras. Vamos a comprobar resultados, ver si nos da algún error. Y el resultado que nos da es menos 0,5 y 0,5, 0 y menos 1. ¿Por qué? Hacerles recuerdo de que la división real siempre te va a dar un flotante como resultado, aunque tengas enteros. Siempre se va a considerar el signo positivo, el signo negativo o positivo para dar el resultado final. Y finalmente, dentro de estas dos, ¿por qué nos da menos 1? Dentro de la división negativa, por así decirlo, se invertirían estos valores para poder hacer la división y nos da el resultado negativo 1, a diferencia de este que nos da el resultado 0. Podemos ver la revisión, mismo resultado, y aquí en el ejercicio 3 hacemos lo mismo utilizando módulos y potencias. Módulo de menos 4 de 2 de menos 4, módulo de 2 de 4 y la potencia. Ok, vamos por partes. Primeramente, el signo negativo que se adquiere acá. El módulo siempre se va a quedar con el residuo. Como el signo negativo no está por delante, no se invierte. Y como está en la parte del divisor, se mantiene. Por tanto, nuestro residuo sería 2 con un negativo adelante, menos 2. Lo mismo en este sentido, menos 2 positivo. Y en la potencia, recuerden que para resolver potencia de una potencia, se empieza de derecha a izquierda. Sería 3 elevado al cuadrado, que es 9, y 2 elevado a la novena, que nos da 512 como resultado.
Verificamos los valores de resultado, vemos que son correctos. ¿Hasta este punto tuvieran alguna duda de la tarea? No, no, señor. Buenos días, adelante. No, no, señor, no tuvimos o sea, no tengo ningún problema con eso. Ah, excelente. Hasta este punto entonces estás bastante entendido con el método print, los tipos de datos que estamos manejando y también los operadores matemáticos. Exacto. Muy bien. Vamos a entrar a ver en este momento entonces las partes de las variables. Esto va a ser lo que más vamos a utilizar dentro de la programación, es lo que más se utiliza, lo que más se ve, porque siempre se asigna variables para poder manejarlas y transformarlas. ¿Qué es una variable? Una variable vendría a ser un dato que puede ir cambiando la información que está almacenando de acuerdo al tiempo o la necesidad del usuario. Las variables pueden ser de todo tipo. Pueden ser enteras, flotantes, cadenas, booleanos, pueden ser listas, tuplas, colas, pueden ser resultados de otras variables. Y Python nos da la flexibilidad de que una variable puede ir adaptándose y asumiendo los valores que se le asignan. Y luego volver a cambiarlas y vuelven a reasignarse. No habría ningún problema. ¿Cómo podemos nombrar una variable? Primeramente, esto es algo que aconsejo mucho. Las variables, pónganle un nombre que haga referencia a lo que va a ser la variable. Si la variable va a almacenar resultados de una suma, de una tabla, por así decirlo, pónganle total barra baja tabla. O, por ejemplo, como te muestra aquí, tasa de cambio. Todas estas formas de nombrar una variable son correctas, pero no todas son convenientes. ¿Por qué? Porque la variable luego la utilizas más adelante en tu código. Y por ejemplo, tener que escribir este nombre tan largo para hacer referencia a tu variable no es muy cómodo. Lo que se recomienda es que máximo se utilicen dos palabras separadas por una barra baja, o dos palabras donde se las ponga la primera letra siempre en mayúscula. Y que hagan referencia a lo que vaya a ser la variable. Esto les va a ayudar mucho a ustedes al momento de hacer su código. Va a ayudar a su equipo de trabajo al momento de querer entender su código. O en el final de los casos a terceras personas que entren a trabajar con su código y luego tengan que ver qué hacen. Por ejemplo, tener variables con solamente A, B, C, D, el alfabeto. Es útil porque es una variable súper chiquita, pero luego es de que qué hacía A, qué hacía B, y entras en confusiones. Variables alfanuméricas, siempre y cuando empiecen con una letra. No en el caso contrario, esto vendría a ser un error, que empiece con un numeral y luego la letra. Son bastante útiles en caso de que estés representando elementos que sean comunes y que vayan de manera ascendente. Por ejemplo, cuando estás manejando listas y quieres almacenar todos los elementos de las listas en diferentes variables, puedes ponerle lista 1, lista 2, lista 3, lista 4 hasta lista n. No habría ningún problema. Python nos permite almacenar variables con diferentes tipos de alfabetos. Como pueden ver los ejemplos de acá. Tenemos español, tenemos francés, tenemos ruso, no estoy seguro de qué es el que esté de acá. Pero puedes reconocer los caracteres. Te puedes reconocer acentos, te puede corregir apóstrofes como el de la ñ o como el de la u. Sin darte algún otro error como en otros lenguajes de programación que a veces no te aceptan acentos o los apóstrofes.
Ahora, ¿qué nombres no podemos ponerle a nuestras variables? Cualquier nombre que sea una palabra reservada. Verdadero, negativo, falso, y, o, as, assert, break, nombres de funciones como print. No podemos utilizar print para declarar nuestras variables, ya que no reconocería Python que estás queriendo declarar una variable. Pero, aquí les voy a poner un ejemplo. Import es una palabra reservada que utilizamos para importar diferentes tipos de librerías a nuestro código. La palabra reservada inicia en minúscula. Pero si tú pones import con la primera palabra en mayúscula, modificando, poniendo una doble P o poniendo la P del medio en mayúscula, no hay ningún problema, ya te reconoce como una variable porque ya no es una palabra reservada. Las palabras reservadas, bueno, son todas estas que están acá. No necesita memorizárselas. Automáticamente cuando estás queriendo declarar una variable y Python te detecta que estás usando una palabra reservada, usualmente en los IDs de desarrollo te marca con rojo la parte inferior y ya te está indicando que has cometido un error al declarar tu variable. Bueno, aquí tenemos vamos a tener unos pequeños ejemplos de creación de variables. Aquí te dicen cosas que tienes que recordar, cómo se pueden crear las variables y cómo se pone el valor dentro de ellas. Para poder crearlas, simplemente pones el nombre y para asignarles un valor es igual y el valor. Como pueden ver, no le estás dando un tipo a la variable. La variable automáticamente está asumiendo que es un entero, ya que le estás poniendo un 1 sin ningún punto decimal a continuación y que no está entre comillas. Así que esta variable va a ser del tipo entero. Lo mismo va a ocurrir si es que quieres declarar. Vamos a irnos al sandbox para ver esto. var1 va a ser a 22. La variable 2 va a ser a hola. Y la variable 3 va a ser a 7.5. La variable 4 va a ser verdadero. Ahora vamos a imprimir nuestras cuatro variables. var1, var2, var3 y var4. El resultado que nos debería botar esta impresión serían estos cuatro, ¿verdad? Ejecutamos y evidentemente nos muestra los resultados de los cuatro. Dentro de la impresión automáticamente nos puede imprimir el valor que está asignado a la variable, siempre y cuando la variable haya sido declarada previamente al método print. Segundo, aquí estamos viendo de que Python automáticamente le asigna un tipo a nuestras variables. Déjenme recordar, si no me equivoco es así. Sí. No. Bueno, más adelante lo vamos a ver, ahorita no me acuerdo muy bien de este método. Este método type devota el tipo de datos que está usando la variable. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Ahorita no me acuerdo bien cómo declarabas el método type. Volviendo, no tienes que agarrar y como en Java, digamos, ponerle int variable 1 o string var2. Automáticamente Python te está reconociendo las variables. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago la impresión de la variable 1 sin haberla declarado previamente. A pesar de que la tengamos en la línea de código la variable 1, nos está botando un error de nombre, donde nos dice que el nombre de la variable 1 nunca ha sido definido. Esto es porque estamos mandando como una caja que almacena algo, pero cuando abres para ver qué está almacenando y mostrarlo, está vacía y no puedes mostrar nada. Y aquí en el error nos está diciendo esto. Ahora si lo cambiamos y le ponemos 22, digamos,
recién nos imprime 22. Ahora, otra cosa importante. Si tú quieres concatenar textos con variables, puedes hacerlo de las siguientes dos maneras. Vamos a cambiar esto por el resultado es. Y vamos a imprimir la variable 2, variable 1. De esta manera podemos imprimir dos variables que se relacionen, donde nos esté mostrando el resultado es 22. Lo mismo que hacer de esta forma. Resultado es 22. Ahora, si es que quisieras juntarlo, digamos, tuvieras un espacio acá y quieres usar un signo positivo, nos va a botar automáticamente un error. Un error de tipo porque no puedes juntar una cadena con un entero. Para eso tendrías que transformar el dato. Se los voy a poner como ejemplo, esto se va a ver a profundidad más adelante. Esto se llama parsear datos. Estoy transformando un entero en una cadena para que se pueda juntar con esta otra cadena. Si lo imprimo, ahora sí me imprime sin botarme error. Retornando, bueno, cosas importantes de esta parte, la variable se crea de acuerdo al valor que tú le asignas y se crea automáticamente con ese valor, ya puede ser utilizada sin tener que declarar su tipo previamente. Acá tenemos más ejemplos de cómo se utiliza la variable. Lo que les acabo de mostrar hace un momento, por ejemplo, con diferentes tipos de nombres de variables, diferentes datos en los nombres de variables, la forma de la impresión. Pero acá nos muestra un ejemplo que puede ocasionar errores. Vamos a probarlo. ¿Qué pasa si declaramos nuestra variable, pero al momento de imprimirla, escribimos algo mal? Por ejemplo, aquí estamos usando todo completamente minúsculas, pero acá le ponemos la primera letra en capital. Var. Ejecutamos y nos sale un error de nombre. Nos dice que el nombre var no está definido. Eso se debe a que la variable que hemos declarado está en minúsculas, completamente en minúsculas. Y esto podría ser una variable completamente diferente, distinta a la que tenemos acá arriba. Tengan mucho cuidado al momento de usar sus variables. Los IDs te ayudan con el autocompletado. Igual que en colaborativo de Google, con el que se les he mostrado, te ayuda con el autocompletado de las variables. Te muestran las posibles variables que quieras llenar con este nombre. Pero ojo con esto. Es bastante importante de que tengan mucho cuidado de cómo están usando sus variables, cómo las están poniendo. Porque pueden mandarles el error. La ventaja es de que aquí te señala en qué línea está el error. Igual que en los IDs de desarrollo, te señalan en qué línea está el error. Más o menos te dicen en qué parte está el error. Para que tú puedas corregirlo. Aquí, bueno, está mostrando una concatenación como la que les mostré anteriormente. El resultado va a ser la versión de Python 7.1 sin botar error. ¿Por qué? Aquí tenemos un dato de tipo cadena, está entre comillas, y a la variable le estamos asignando otra cadena. Cuando usamos el operador lógico más para unir cadenas, siempre y cuando las dos variables sean del tipo cadena, no hay ningún problema, se van a juntar y te van a imprimir. Vamos a ver la salida, tendría que ser esta. Pero como les mostré anteriormente, si quieres usar este operador para unir cadenas dentro del método print, usando una cadena y otro tipo de datos, siempre te va a botar error porque no pueden unir los dos tipos de datos. Aquí vamos a entrar a una parte bastante interesante que es asignar nuevos valores a las variables.
Como está comentando, esto se utiliza más cuando estás usando variables numéricas, cuando estás haciendo operaciones matemáticas más que con cadenas. Aunque igual se utiliza cuando quieres concatenar palabras y almacenarlas en la misma variable. La forma principal de reasignar un valor a la variable, bueno, entonces declaramos nuestra variable, en este ejemplo le imprime, la impresión da como resultado un 1, y en esta parte le está reasignando un valor. A la variable le está asignando su valor aumentado en 1, y al momento de imprimirlo te muestra un 2. Ya que aquí Python está tomando el valor, el último valor registrado o almacenado en la memoria de la variable, que es 1, y le está aumentando 1. En este punto la memoria se actualiza almacenando el 2 como el último valor de la variable y al momento de imprimir, te imprime un 2. Pasa exactamente lo mismo en este ejemplo, donde a la variable inicialmente se le asigna 100 y posteriormente se le pone 200 más 300. El resultado de este código tendría que ser 500. Revisando nos da 500. ¿Por qué? Por la misma razón. En memoria primero está 100, luego se reasigna el valor y al momento de hacer el llamado está con el último valor que se ha asignado. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo donde nos dice que vamos a resolver un pequeño problema matemático. Vamos a resolver esta ecuación de acá. Tenemos a, b y c. C igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, algo importante dentro de lenguaje de programación Python, para hacer la raíz cuadrada de algo, siempre se utiliza quebrados o punto decimal. Usualmente yo prefiero manejar quebrados, es un poco más exacto. Lo que yo hago en estos casos es elevado, abro paréntesis, y 1 entre 2, que esto vendría a ser la raíz cuadrada de todo esto. Vamos a verificar si esto funciona. Primero vamos a mantener como estaba con 5. Nos dice que a es igual a 3, b es igual a 4. Nótese que ambos son flotantes. Y tenemos a c, que es a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y vamos a imprimir c es igual a c. Le damos a ejecutar y nos dice que c es igual a 5. Ahora vamos a probar de la otra manera. Un medio. Imprimimos y nos da el mismo resultado. Yo prefiero manejarlo así porque es más sencillo ver el tema de la raíz que estás queriendo sacar. Raíz cúbica, raíz a la cuarta, raíz a la quinta, raíz a la 29avo. Es mucho más sencillo que estar haciendo la transformación para ver cómo sería en decimales esto. Y es más rápido de manejarlo. Por ejemplo, si queremos sacar la raíz cúbica de esto, nos da el resultado 2.92 y siguen los decimales. Recuerdo que ayer, perdón, está escrito en el chat. Para concatenar, pues, puedes utilizar ya sea como ves acá la comilla. Esto, como les he explicado ayer, da un espacio. Imprime esto, espacio, espacio y luego imprime esto. Pero para concatenar cadenas vendría a ser con el más, con el símbolo más. Y en este caso nos daría un error, porque estaríamos queriendo concatenar una cadena con un número flotante. Cuando quieres concatenar una cadena, o imprimir una cadena seguido de una variable de cualquier tipo, se utiliza la coma, que nos genera un espacio, este espacio de acá, y luego imprime la variable. Algo les quería decir, me olvidó. Bueno.
Vamos a revisar el resultado. El resultado es 5.0, como nos muestra acá en la parte superior. Completamente sencillo el manejo de las variables. Esto te puede ayudar más adelante, igual, digamos, si quieres resolver simplemente con otros valores, simplemente cambias los valores dentro de las diferentes variables para ir haciendo unas pruebas sin tener que estar modificando más abajo el código. Digamos, no quiero que sea 3, quiero que sea 7. En este caso va a ser 7. Vamos a tener raíz cuadrada. Ejecutamos y nos sale que c es igual a 8.06225. Sí, ya me acuerdo que les quería mostrar. Ayer me preguntaron sobre los datos flotantes y dobles. La principal diferencia es que un dato doble te mostraría solamente hasta aquí del resultado. En cambio, el dato flotante te permite ver más allá de los números decimales, después del punto decimal. Esto se utiliza mucho en la parte de estadística, donde cada elemento después del punto decimal es bastante importante, donde el redondearlo es muy riesgoso. Usualmente en estadísticas redondean a 5 números después del punto decimal, pero prefieren no redondearlo para que tengan un resultado más exacto de las estadísticas. Igual se utiliza demasiado dentro de lo que es el Big Data y la ciencia de datos, ya que es una nueva rama de la estadística. Utiliza bastante estadística para hacer las predicciones y el manejo de la manipulación de datos. Bueno, aquí tenemos una pequeña práctica. La práctica agarra y nos da una pequeña reseña que dice que era una vez en la tierra de las manzanas. Juan tenía 3 manzanas, María tenía 5 y Adán tenía 6 manzanas. Y nos dice que creemos una variable Juan, María y Adán y les asignemos el valor de las manzanas que tenía cada uno. Una vez almacenadas el valor de las variables, las tenemos que imprimir en una sola línea, o sea, solamente usar un método print. Después, crear una nueva variable que se llame total manzanas y tiene que ser igual a la suma de las manzanas que tiene Juan, María y Adán. Y finalmente imprimir el valor de total manzanas. Vamos a darnos, aquí nos dice un tiempo de 10 minutos, respetaremos el tiempo. Si es que terminan antes, háganmelo saber por el chat. Vamos a empezar a hacer esto. Estamos en la parte 2.1.4.7 de nuestro avance. Y estamos viendo un primer laboratorio de las variables. Es un ejercicio relativamente sencillo que les va a ayudar a familiarizarse con la creación de variables y asignación de datos en variables e imprimir variables. Nos vemos 8:50. Si tienen cualquier pregunta, saben que pueden activar el micrófono con confianza. Buenos días, disculpe. Yo tengo una duda antes de continuar. Em, ¿Para qué era que se utilizaba dentro de Sprint el más str, si no me equivoco? Creo que estoy confundida con eso. Ya, dentro del print. Ahorita te muestro. Ya, dentro del print, cuando tenemos cadenas, digamos Álvaro, y tuviéramos acá una variable con un valor numérico flotante o booleano, que es diferente al tipo de valor que es una cadena. Recuerden que el tipo de cadena siempre tiene que estar en medio de comillas, ya sean simples o dobles, no hay problema. Cuando tú quieres imprimirlas, puedes hacerlo de dos formas. La primera es con la coma, como les dije, y nos imprime sin problemas, reconoce automáticamente la variable, solo que aquí nos marca dos espacios, 1 y 2. El primer espacio es de este y el segundo espacio es de la coma. Entonces, la otra opción que tenemos para concatenar, para juntar cadenas, es el más. El más solamente sirve para juntar cadenas. Por ejemplo, Álvaro y en este caso Fiamont.
El resultado que nos va a botar esto es Álvaro Viamont. Es la cadena juntada a través del signo más. Pero si quisiéramos usar el signo más para juntar la variable, lo que hacemos es transformar este dato en cadena. Ahorita no te preocupes mucho de cómo funciona y demás, lo vamos a ir viendo más adelante a profundidad porque hay muchas formas de transformar los datos. En este caso se utiliza la función str. Esta función sirve para transformar cualquier tipo de dato en una cadena. En este caso vamos a transformar un entero a una cadena. Str, abrimos paréntesis y le ponemos el nombre de nuestra variable. Aquí le estamos diciendo de que ahora en lugar de ser entero es una cadena. Y Python reconoce que este valor ya no es entero, ahora es una cadena. Y al momento de imprimir nos imprime Álvaro 15. ¿Te quedó mejor con la duda? ¿Todavía la mantienes? Sí, está muchísimo mejor. Muchas gracias. No hay problema. Bueno, ahora resolvamos el ejercicio. Nos vemos en un ratito más. Ok. Creo que ya la mayoría estoy viendo de que ya terminó el ejercicio. Vamos a verlo por partes del ejercicio. Vayan comparando mis resultados con los que han hecho ustedes para ver al final cómo nos ha salido. Nos dice que creemos 4 variables: Juan, María y Adán. Que les asignemos el valor de las manzanas que cada uno de ellos tiene. En este caso acá nos dice que Juan tiene 3, le asignamos el valor de 3. María tiene 5, le damos 5 y Adán tenía 6. Nos pide que en una sola línea imprimamos las manzanas que tienen Juan, María y Adán. De esta forma está perfecto. Si quieren hacerlo un poco más simpático, por ejemplo, poniendo entre comillas, Juan tiene 2 puntos y poner la variable de Juan y seguir así que cada uno, igual está perfecto. Más estético, más bonito. Me gusta. Después nos pide que creemos una variable que se llame total manzanas. La tenemos acá. Y le asignemos la suma de los 3. De esta forma, Juan, María y Adán. Y luego le imprimamos. Aquí nos dice que experimentemos nuestro código modificando, por ejemplo, tal vez los operadores. Y aumentando líneas. Aquí yo directamente le puse el ejemplo que nos ponía acá abajo, el número total de manzanas, 2 puntos y el total de manzanas. Ejecutamos nuestro código. Y nos muestra 3, 5, 6, que es la primera impresión. Y luego la suma del total de las manzanas, que es 14. Si alguien ha tenido algún resultado diferente, por favor prenda su micro y para que revisemos qué ha pasado. Creo que no, creo que hasta aquí estamos completamente bien con el manejo de variables y método print. Todavía es una forma de ejercicio bastante sencilla y estamos manejando bastante bien. Sigamos avanzando. Vamos a entrar a una parte que a veces confunde, no es complicada, a veces confunde un poquito, que son los operadores abreviados. ¿Qué significa tener un operador abreviado? Usualmente las variables utilizamos para incrementarlas basándonos en el dato que tienen de sí mismas. Aquí estamos asignando que la variable se va a incrementar igual a la variable multiplicada por 2. Las ovejas va a ser igual a ovejas más 1. Pero aquí estamos redundando con la escritura de ovejas, ovejas, x y x. Y para eso Python nos da una solución que es abreviar el incremento de una variable. ¿Y cómo se hace? La forma de hacerlo es bastante simple. Vamos a ver en este ejemplo que nos da acá. Aquí tenemos variable, una operación aritmética o matemática y la expresión. Y la forma de abreviarla es el nombre de la variable, la operación aritmética, el signo igual y la expresión.
Vamos a ver los ejemplos. Bueno, estos son un poco más complejos. Veamos primero estos de acá. En el primer ejemplo, donde estábamos incrementando la variable multiplicada por 2, la forma de hacer la abreviada es x multiplicado igual por 2, igual a 2. Esto nos va a botar el mismo resultado que hacer todo esto y nos ahorra un poco de escritura. Esto nos ahorra bastante cuando tenemos nombres de variables un poco largos, que a veces es realmente necesario tener que poner el nombre de la variable larga. Y nos ayuda a abreviarla. Por ejemplo, acá ovejas más igual 1. Nos hemos ahorrado de poner que volver a escribir o llamar la variable. Y esto nos ayuda en diferentes tipos de operaciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a ir viendo los ejemplos que nos marca acá, para ir entendiendo de a poco. Acá tenemos la variable igual a la variable más 2 por j. Aquí hay que aprender a dividir dos cosas. La regla nos dice que tenemos la variable igual variable, la operación y la expresión. La expresión puede ser como aquí un 1 o como en este caso todo esto que está entre el paréntesis, o como en el caso de acá el 2 por el j. La expresión no necesariamente es el 2. La expresión puede ser todo lo que va después del operador. En este caso, la transformación o la abreviación de esta operación va a ser y más igual. Siempre el operador matemático delante del símbolo igual. Y luego el resto de la expresión. Acá tenemos una división. Exactamente lo mismo, división igual, acá tenemos un módulo, módulo igual, acá tenemos una expresión bastante extensa. Fíjese que está envuelta entre paréntesis, es conveniente ponerlas envuelta entre paréntesis para que sea más sencillo al darnos cuenta de nosotros qué es lo que tenemos que resumir. Igual menos igual y lo que está entre paréntesis. Y pasa lo mismo con las potencias de un número. Aquí queremos decir que x es igual a x al cuadrado. Es lo mismo de decir potencia al cuadrado, potencia igual 2. Si quisiéramos que fuera una potencia a la cuarta, en lugar de 2 sería 4. ¿Tienen alguna duda en esta parte? Ok. Tenemos otro laboratorio. Y el escenario nos dice, tenemos millas y kilómetros que son unidades para medir longitudes y distancias. Ten en mente que 1 equivale aproximadamente, esto vendría a ser una milla equivale aproximadamente a 1.61 kilómetros. Hay que completar el programa en la parte que tenemos los asteriscos y hacer la transformación, en este caso de millas a kilómetros y en este de kilómetros a millas. El método print ya está asignado. En lo que estemos viendo la revisión les voy a explicar para qué sirve este método. Aquí tenemos un par de consejos para resolverlos. Igual nos explica un poquito la función round, que les voy a explicar más adelante. Y aquí tenemos los resultados que nos deberían salir al momento de imprimir en lo que estén probando su código. Vamos a tener 5 minutos más o menos para hacer este ejercicio. 8:59 nos encontramos de nuevo. Vayan practicando. Cualquier duda que tengan, tienen la confianza de encender el micrófono sin ningún problema. Ok. Vamos a ver la forma de resolver el problema. El problema nos pedía, en estas partes de acá teníamos 3 numerales consecutivos. Y nos estaba pidiendo modificar esta parte del código
para asignar en la variable millas. Millas a kilómetros, el valor que tuviera la transformación de millas en kilómetros y kilómetros a millas, viceversa. Nos dice que la relación que tiene una milla a un kilómetro es de 1.61. Entonces, si quisiéramos llevar de millas a kilómetros, tendríamos que multiplicar millas por 1.61. Y en caso contrario, de kilómetros a millas, tendríamos que multiplicar dividir kilómetros entre 1.61. Los resultados que nos muestra son 11.88, 7.61, que son los dos resultados esperados. Ahora, dentro de este ejemplo hemos visto una función nueva, que es la función de redondeo o round, que lo que hace es simplificar el resultado que obtenemos acá, o reducirlo a dos decimales. Les voy a mostrar cómo tendría que haber sido el resultado real sin el redondeo. Vemos que acá nos dice que son 11.8 kilómetros y el resultado era 11.8818. Y en el segundo era 7.608695 y sigue, y el resultado es 7.61. Lo que nos permite esta función round es redondear un valor flotante, reducir los decimales de un valor flotante al número que le asignamos acá. Mandamos la variable o el número flotante y le decimos de que queremos que tenga 2, 3, 4, 5, 1 decimal, 0 decimales, y esta función se encarga de hacer las transformaciones necesarias para reducir el número decimal. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Por el momento no hay dudas, entonces sigamos. Bueno, tenemos un segundo ejercicio, otro laboratorio. Acá nos asigna más tiempo para poder resolverlo. Y nos dice de que observemos en el código del editor que está leyendo un valor flotante y le está asignando una variable x. Y posteriormente está imprimiendo una variable y. Ahora nuestro trabajo es completar el código para evaluar la siguiente expresión. Tenemos que decir que y es igual a esto. Y vamos a hacer la prueba modificando el valor de x entre 0, 1 y menos 1. Algo que tengo que aclararles acá antes de hacer el ejercicio es esta parte de acá. El parseo de datos o transformación de datos a tipo flotante. Los datos que vamos a introducir son datos que Python nos va a ver de tipo entero. Y nosotros queremos que lo vea de tipo flotante. En lugar de ponerle 0.1. Menos 1. Directamente hacemos la transformación de x igual a float x. Aquí le estamos diciendo que el valor entero asignado a x se va a volver en un valor de tipo flotante para poder resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque queremos que los resultados nos dé con punto decimal. Si es que no hiciéramos esta transformación, el resultado nos daría un valor entero, sin los puntos decimales de los resultados de salida. Lo que tenemos que hacer ahora es modificar la parte que está comentada. En Python, para comentar, esto es algo que no creo que no os he comentado, se utiliza el numeral. Si ustedes vienen de Java, saben que en Java se utiliza la doble barra invertida para hacer un comentario. En Python no, simplemente se pone el numeral y se pone el comentario. Y si quisieras comentar, digamos,
todo esto, lo que se hace es poner 3 comillas simples de forma consecutiva al principio y al final. Y has comentado las 3 líneas. Esto es bastante útil al momento de que nosotros queramos más adelante tal vez poner qué es lo que hace una variable, qué es lo que hace un ciclo, un condicional, para tener más o menos idea de qué es lo que está haciendo esa parte de nuestro código. Bueno, vamos a darnos un rato para hacer el código. Un rato más les voy a preguntar si han terminado o no en el chat. ¿Tienen alguna duda hasta este punto para hacer cómo hacer este ejercicio? Perfecto, si no hay dudas nos pondremos a hacer el ejercicio. Bien. Primeramente, en la primera línea hemos visto que nos falta declarar la variable x con un valor numérico, porque aquí estamos reasignando el valor de x con x. En este caso, el primer valor que le vamos a asignar a x va a ser 0. Y luego nos faltaba declarar una variable y que sea igual a esto. La forma de asignación, recuerden de que Python respeta la jerarquía matemática, que primero resuelve potencias, multiplicaciones, sumas y restas. Así que pueden ponerlo entre paréntesis separados por los restas o sumas, o pueden hacerlo de esta manera, no hay ningún problema, el resultado va a ser el mismo. Verificamos con 0, nos tiene que dar menos 1.0, nos da menos 1.0. Modificamos el valor de 0 a 1, nos da 3.0 y finalmente modificamos el 1 a menos 1, nos tiene que dar menos 9. Si al momento de hacer la modificación de la variable en la consola les da estos resultados, el ejercicio lo han hecho de manera correcta. Indiferentemente si han puesto la ecuación como le he puesto yo, la han puesto entre paréntesis, lo han hecho de una manera diferente. Si el resultado les muestra como la salida esperada, lo han hecho de manera correcta. ¿Dudas tal vez que tengan de este ejercicio? No hay dudas, continuamos. Ok, entramos a la parte del resumen de lo que vendría a ser las variables y estamos por llegar al final del módulo 2, nos falta ver un tema más. Bueno, partes principales de las variables. La variable siempre tiene que ser inicializada. Poner un nombre de variable que pues sea entendible para ustedes, que puedan hacer referencia de manera simple. Siempre que esté inicializada, porque si no les va a botar un error de nombre. Pueden utilizar la barra baja o el guión bajo para separar los nombres de la variable, como está en el ejemplo de acá. Finalmente, pueden simplificar los operadores matemáticos dentro de una suma de variables. De esto de una manera sencilla. Las variables se pueden imprimir directamente, como se muestra acá. En este caso, nótese que se está usando el signo más, ya que la variable es de tipo entero y no se está haciendo la transformación string. Y bueno, tenemos 4 ejercicios de manejo de variables que lo van a resolver por favor para la siguiente semana, para el día miércoles, que nos vamos a encontrar la siguiente semana. El primer ejercicio nos da un texto, nos da una variable que va cambiando, nos dice qué resultado va a tener esperado. El segundo nos muestra nombres de variables. En esta parte les invito a que experimenten en su sandbox o en su IDE de desarrollo, asignándoles valores a estas variables y ver qué resultados les salen. Porque les aseguro que en más de una les va a botar errores por diferentes razones. Y vamos a ver qué errores nos va a botar la siguiente semana. El ejercicio 3 nos está mostrando lo mismo.
dos variables asignadas y una impresión de lo que parece la suma de las dos variables y qué resultado nos va a dar. Y el tercer ejercicio, el resultado de otra variable. Tarea para el miércoles, anótense, no se olviden. Bueno, esto yo lo hubiera puesto más adelante en el curso, porque se empieza a utilizar desde un principio en la programación, que es la forma en la que se comenta el código, lo que le estaba explicando hace un momento atrás. Comentar el código nos sirve para decir qué es lo que hace el programa o la clase que se está mostrando, qué son las variables. En este caso nos está diciendo, por ejemplo, este programa calcula la hipotenusa de C. A y B son la longitud de los catetos. Y aquí nos está diciendo de que se utiliza el exponencial en lugar de la raíz cuadrada, como les expliqué hace rato, y la impresión. Esto es bastante útil al momento de desarrollar, porque a pesar de que tú hayas hecho el código, si por ejemplo estás trabajando en un proyecto grande y vuelves a revisar algo que hayas codificado hace 3 semanas atrás y no lo has comentado, vas a estar volviendo a revisar una y otra vez tu código para darte cuenta qué es lo que hacía lo que está escrito ahí. Cuando tú comentas el código, es como que estuvieras documentando dentro de tu mismo código qué es lo que hace cada cosa. Más adelante, cuando veamos los ciclos, bucles, listas, pilas, colas, los condicionales, vamos a utilizar los comentarios para decir qué es lo que está haciendo el condicional, qué es lo que está buscando el ciclo, para qué sirve esta lista. Vamos a utilizar en la parte de las variables el comentario para decir para qué sirve la variable X, para qué sirve la variable Y. Por ejemplo, aquí nos dice este programa es de prueba. Y aquí está comentando, sí, esto es interesante. Aquí está comentando Y igual a Y más X. Nótese esto. Si hacemos correr este programa, lo vamos a experimentar en nuestro sandbox. Bien. Tenemos que lo comentado se pinta en gris. En un gris bastante opaco. Tenemos X1 y Y1. Tenemos esta sumatoria de Y comentada en la impresión de X más Y. Recuerden de que la memoria simplemente guarda el último dato que se ha almacenado en la variable. En este caso el último dato es 2, ya que esto está comentado. Python al ejecutar y encontrarse con esto, automáticamente dice esto es un comentario y lo salta. Al imprimir el resultado nos tiene que dar 3. Pero si quitamos el comentario y volvemos a imprimir, el resultado nos da 4. Porque aquí estamos asignándole a Y, que va a ser la suma de Y más X, que vendría a ser 3. Y al imprimir le estamos diciendo que 3 más 1 igual a 4. Es una herramienta bastante útil al momento de desarrollar nuestro código, que nos sirve comentar solamente una línea del código. Aquí tenemos un pequeño ejercicio con los comentarios. Nos dice que el código en el editor contiene comentarios y que intentemos mejorarlos. Nos pide que agreguemos o quitemos comentarios donde consideremos que sea apropiado. Nos da el tip de que en ocasiones remover un comentario lo hace de forma más legible. Agarra y además cambia el nombre de las variables donde consideres que está mejor la comprensión del código. Este ejercicio lo haremos juntos, va a ser más sencillo. Vamos a revisar lo que nos dicen acá nuestras cosas comentadas. Acá nos está diciendo este programa calcula los segundos en cierto número de horas determinadas. Y aquí nos dice que este programa fue escrito hace 2 días. En lo personal, esta línea de código yo la quitaría porque no es algo muy relevante en este momento para mí. Pero si tú estás haciendo un seguimiento, ya sea con una
framework, con el framework de Scrum o alguna metodología ágil de desarrollo que uses herramientas de seguimiento de tu código, poner esto te ayuda bastante para medir los tiempos que estás utilizando al momento de codificar. Si ves de que has escrito un código de 2 días que está muy arriba de lo que tú estás escribiendo ahora, o que es bastante reciente, te estás dando cuenta de que estás avanzando bastante lento en tu trabajo y que tienes que ir mejorando, haciéndolo un poco más rápido. En caso de que estés trabajando con frameworks, metodologías ágiles, ya sea Scrum, XP, Kanban o algunos otros, te ayuda mucho poner este tipo de comentarios. Pero como este no es el caso, yo lo voy a quitar. Aquí nos dice que A es igual a 2 y es el número de horas. Pero mejor cambiamos a horas para que sea más legible, para que sea más entendible al momento de leer el código. Aquí sabemos que horas es igual a 2 y segundos es igual a 3600. Aquí tenemos el método print que imprime el número de horas. Aquí tenemos otro print que está comentado que es segundos en horas, que va a ser igual a por segundos. Esto no debería estar comentado ya que es un método que nos está dando la transformación de segundos a horas. Y aquí nos dice se imprime el número de segundos que determine. Eso me parece correcto. Aquí nos dice que el programador quiso poner una impresión adiós, pero no tuvo tiempo para escribirlo y aquí nos pone que este es el final del cálculo. Lo que yo haría es borrar estos dos comentarios y tal vez poner el adiós que quería poner el programador. De esta manera. Ejecutamos y nos bota un error. Nos bota No un... cambió la variable de las horas. Exacto. Correcto, muy bien. Se fijan, aquí no cambié la variable a en horas. Nos bota un error de nombre porque la variable a ya no estaba declarada. Si lo volvemos a ejecutar, nos sale que las horas es igual a 2 y los segundos es igual a 7200 y nos dice adiós. Este código está más simple, más resumido, nos explica qué es lo que hace o para qué sirve cada función y qué es lo que hace cada método de print. Es bastante entendible al momento de revisarlo. Pueden agregarle otros comentarios o modificar el comentario para que no sea tan extenso. Véanlo a su conveniencia y cómo les resulta más sencillo a ustedes. Bueno, tenemos otra vez resumen de los comentarios. Estos dos los vamos a resolver ahorita porque va a ser más sencillo. Ya, el primero que nos dice cuál es la salida del siguiente fragmento de código. Vemos, el print está comentado, eso significa que el programa no lo va a leer, lo va a saltar. Y la segunda impresión nos dice que la cadena es el número 2. Todo está dentro de las comillas. La impresión de salida sería cadena número 2. Revisamos y evidentemente es cadena número 2. Y el ejercicio 2 nos dice qué es lo que ocurrirá cuando se ejecute este código. Vamos al sandbox a ver qué es lo que ocurre. Primero, ya vemos de entrada que esto no está comentado. Así que ya sabemos que tal vez nos bote un error. Lo más probable es que nos bote un error. Y nos dice que es un error de sintaxis. Esto no es una variable, no es un número, no es una función, no es nada. Para que esté comentada, lo que se tendría que hacer es modificar los numerales por comillas triples. Modificamos de esta manera
Imprimimos y ahora recién nos sale horas. Las comillas triples nos sirven para comentar varias líneas de texto consecutivas. Si usamos solamente el numeral, no se comenta. Y fíjense, el príncipe acaba de pintar en verde porque las comillas empiezan a contarlas desde donde aparecen aquí. Comillas triples, se comenta hasta el cierre de las comillas triples y tenemos la función. Entonces la respuesta de esto es que nos va a lanzar un error de sintaxis. Porque el numeral solamente sirve para comentar una línea de texto o de código. Antes de pasar, esto también nos sirve para comentar líneas de código que en este momento no las vamos a utilizar, pero tal vez más adelante sí. Y que en este momento nos está generando errores en el código porque no está siendo utilizada. Y para evitarnos esos errores, comentamos esa línea de código para tener la posibilidad de quitar el comentario más adelante y utilizarla. Y entramos ahora al método de entrada o input. Lo que hace el método input es básicamente leer lo que tú escribes en la terminal. Tú puedes... Ingeniero, una consulta. Dime, Diego, te escucho. Entonces, en la parte de atrás hay que ponerle comillas y numeral. No, acá no, ven esta parte de acá. Sí, en cada línea hay que ponerle numeral y en la otra hay que ponerle igual comilla. No, ahorita te vuelvo a explicar. El numeral solamente sirve para comentar una línea. Si queremos comentar las tres, podríamos ponerle numeral delante de las tres de esta manera. Pero es un poco moroso. Están comentadas, pero no es lo que queremos, ¿no? Lo que hacemos es borramos los numerales y desde donde queremos comentar ponemos tres comillas simples y comenta todo. Y luego nos ubicamos hasta el final de donde queremos hacer el comentario y volvemos a poner tres comillas simples. Esto nos indica que todo esto va a ser un comentario, que no lo va a leer el programa. ¿Está más claro, Diego? Sí, correcto. Gracias. Perfecto. No hay por qué. Volviendo con el método de entrada, el input, lo que hace es leer lo que estamos escribiendo en el teclado. Todo lo que escribamos, sean texto, números tanto enteros como flotantes, valores booleanos como verdadero o falso, esta función lo interpreta todo como si fuera una cadena. Todo lo que escribamos desde un teclado lo va a ver como si estuviera metido dentro de dos comillas, como si fuera algo así. ¿Dónde está? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí le estamos diciendo dentro del print dime algo. A la variable algo le estamos asignando una input, que va a ser algo que vamos a inscribir desde teclado. Y aquí el programa nos está respondiendo la variable, lo que le hemos dicho, y luego es en serio. Vamos a hacer la prueba de este código en nuestro sandbox. Ejecutamos el programa y vemos que dice dime algo y aquí tenemos el cursor parpadeando, que nos indica que podemos escribir algo como que, digamos, y le damos enter. Automáticamente lo que hemos escrito se pinta en color naranja y la variable se ha asumido la cadena algo como que y nos está imprimiendo algo como que, en serio. Esto es bastante útil cuando empezamos a interactuar con los programas al momento de modificar variables. Por ejemplo, las operaciones que estaban en matemáticas que hemos hecho anteriormente, donde modificamos 0, 1 y menos 1. Simplemente podríamos agarrar y decir, en lugar de dime algo, ingresa el cateto X, digamos. Y ahí vas a poner el valor del cateto X 3.51, ingresa el cateto Y 4.24 y al momento de imprimir te va a lanzar el resultado.
Otra cosa interesante dentro de la función input es que puedes ponerle un argumento. No necesitas tener un método print antes del argumento. Volvamos a hacer correr este código en nuestro sandbox para tener una visual mejor. Si se fijan, a comparación del anterior ejercicio, teníamos encima de algo un print que decía esto. Ahora lo estamos poniendo dentro de los paréntesis del método de entrada, del método input. Si lo ejecutamos, vemos que nos imprime el dime algo y el cursor donde podemos escribir está parpadeando justo al lado de eso. Aquí le ponemos lo que vamos a escribir, le damos un enter, se pinta en naranja y nos da el resultado. Esto nos ha reducido una línea de impresión, una línea print. Y es bastante útil en caso de que tuviéramos múltiples variables. En caso de que tuviéramos variable 1, 2, 3 y 4, podemos poner input, valor variable 1, input, valor variable 2 y así hasta la 4. Aquí está lo que les estaba explicando hace un momento, de que todo lo que se ingrese dentro del valor input va a ser considerado una cadena. Tenemos este texto. Aquí nos va a pedir que ingresemos un número, lo va a elevar a una potencia de 2 y nos va a decir cualquier número al cuadrado es algo. Lo ejecutamos. Al principio el programa nos funciona bastante bien porque ha venido a correr esta línea y se va a quedar en esta línea hasta que nosotros insertemos algún número. Le vamos a poner 5, le damos enter y nos bota un error. Y ya conocen cuál es el error, es un error de tipo porque no puede multiplicar, elevar una cadena al cuadrado. Para poder elevar una cadena al cuadrado lo que teníamos que hacer es un parseo de datos. ¿Se acuerdan de lo que vimos hace un momento? De la transformación de flotante. Vamos a transformar en flotante lo que es el dato que vamos a recibir acá. Inserte un número 5, y ahora sí, nos muestra el resultado. Nos dice que 5 al cuadrado es 25. Pero acá tengo que resaltar algo muy importante. Esto de acá, este valor de acá, es una cadena. Por el momento se mantiene una cadena, porque la transformación la hice en este punto de acá y no le ha vuelto a reasignar a este valor. Lo que he hecho ha sido transformar este valor en un flotante elevado al cuadrado, y nos da 25.0 como si fuera un flotante. Si quisiera que este valor se convirtiera en flotante, tendría que declararlo de esta manera desde un principio. Ay, no, perdón, me estoy equivocando, no es acá. Vamos a limpiar esto. Ya. Aquí le estoy asignando un valor flotante del que vamos a ingresar a ese teclado a cualquier número. Lo imprimimos. Nos pide que ingresemos un número, vamos a ingresar 6. Nótese la diferencia. Ahora aparece, hace rato aparecía como 5 y nada más. Ahora aparece como 6.0, ya que cualquier número, este de acá, esta variable de acá, ahora le hemos dicho de que es un flotante. Ya no es una cadena como nos mostraba el método input. Perdón, instructor, y también cuando en vez de convertirlo a un número flotante, a un entero, se pone en vez de float int, ¿cierto? Sí, en vez de float int. Voy a ver de conseguir las transformaciones y pasarles al grupo de WhatsApp para que las vean. Pero
son prácticamente esas tres, cadena, entero y flotante. Se los voy a mostrar acá abajo. Bueno, directamente acá. Por ejemplo, para transformar esto de acá en un entero, le ponemos int. Para transformarlo a un flotante es float. Y a una cadena es str. Esos son los tres más utilizados. Existen más. Existen para transformar en booleano. Si no me equivoco es bool, sí, booleano. A doble. No, creo que no era así. Bueno, a doble voy a investigar después cómo era. No me acuerdo, no utilizo mucho esa variable. Bueno, ese tipo de dato. Pero nos sirve para hacer un casteo de datos. Transformar los datos de un tipo a otro. Como nos está explicando acá en tema de operaciones prohibidas, por así decirlo. Aquí nos está diciendo de que lo que tenemos que hacer es transformar esta cadena a un flotante. Y para eso, float, y todo lo que vas a transformar en flotante tiene que estar en medio de los paréntesis. Todo esto dentro de los paréntesis estamos diciendo que va a ser un flotante. Ahora ejecutamos el código y nos da el resultado. 5.0 al cuadrado es 25.0. Avanzamos. Bueno, aquí nos está diciendo tipos de conversiones. Aquí está lo que me estás preguntando hace un momento, de la función entera, que es un int. Toma un argumento de tipo entero, transforma una cadena a un entero. Transformar un flotante en un entero es más complicado porque necesitaríamos una función más que haga que nos ayude a redondear, el round que hemos visto hace rato. Pero transformar en un entero flotante es súper sencillo, no necesitamos de ningún auxiliar. En este caso estamos usando flotante. Vamos a ver qué pasa si le ponemos entero. Si le ponemos entero, se mantiene como un entero. Se muestra en la impresión como se mostraría si es que no hubiéramos hecho el casteo de datos de entero como si fuera una cadena, ya que no tiene el punto decimal. Pero sabemos que es entero porque hemos hecho la transformación de datos acá. Ahora, esta transformación de datos también la podemos hacer dentro del método print. Ejemplo. Le vamos a decir que no queremos que sea un flotante. Le vamos a decir que queremos que sea un entero. Ejecutamos. Fíjense, ya lo hemos transformado de flotante a entero. Ahora es 25. 5 al cuadrado es 25. Vamos al siguiente. Acá tenemos más del tema de transformación de datos, de los operadores que transforman los datos. Aquí estamos con el ejemplo de la hipotenusa que vimos hace rato. Y estamos recibiendo en la variable cateto A. Nos va a mandar un mensaje que nos pide que insertemos la longitud del primer cateto. La vamos a transformar en un dato flotante. La de tipo B, lo mismo, va a calcular la hipotenusa y nos va a imprimir la hipotenusa. Veamos cómo ejecuta el programa. Como les dije, no me va a mostrar la siguiente línea de código que debería ser el cateto B hasta que yo no introduzca algún dato en el primer input que me sale. Aquí le voy a decir que es 6. No sé qué pasó. Creo que me he tardado mucho. 6. Enter. Recién me aparece la segunda línea de código. Le digo que 7. Enter. 6, 7. Y nos sale. La longitud de la hipotenusa es 9.2156. Tan. Esto es de mucha ayuda en el momento de que queramos ejecutar de nuevo el programa y que queramos meter datos diferentes. Simplemente modificamos aquí los valores y no tenemos que estar
y no tendríamos que estar modificándolo en el código. Ahora vamos a ver la parte de operadores lógicos dentro de las cadenas. Como les he estado explicando, ¿qué pasa cuando una cadena se suma con otra cadena? Por ejemplo, el print AB, rayos, print AB más BA. Aquí la impresión nos tiene que dar ABA. Ahora vamos a usar un doble ejemplo. Aquí vamos a usar 1111. Y aquí vamos a ver la diferencia entre imprimir una suma de cadenas y una suma de números. La suma de cadenas nos da como resultados que se juntan ambas cadenas en 1111. En cambio el segundo nos suma los dos 11 en un 22. Hasta aquí vamos relativamente bien. Vamos a hacer otro ejemplo de casteo de datos para que se fijen. Vamos a declarar la variable 1 igual a 22, la variable 2 igual el número es, y vamos a imprimir variable 2 más variable 1. Nos bota un error de tipo porque no se pueden juntar enteros con cadenas. Para juntarlos tenemos que hacer una transformación de datos, como las que les estaba mostrando, y le decimos que ahora la variable 1 va a ser una cadena. Imprimimos y nos sale, el número es 22. Ahora, replicar cadenas. Si recuerdan, cuando estábamos viendo la función print, vimos que en un ejercicio nos decía que podíamos multiplicar una cadena por 2, y lo que nos daba como resultado era la cadena replicada por ese número. Vamos a hacer la prueba. Rayos, siempre me equivoco de teclado. Hola multiplicado por 5 me tendría que dar una impresión de 5 veces esta cadena de acá. Hagamos la prueba. Y como ven, hola, 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 5 veces. Detalle importante, le puse un espacio después del hola. Si ese espacio no existiera, la cadena se imprimiría 5 holas pegados sin respetar ese espacio. Pasa lo mismo si queremos escribir un número dentro de los paréntesis vuelta cadena, en este caso por 10. El resultado son 10 veces ese número. Algo importante que te muestran acá es que cuando tú haces la multiplicación de cadenas, el primer resultado de multiplicado de cadenas, a pesar de que tenga un número en medio, y no el resultado de la multiplicación de ambos números. Esto es bastante útil al momento en el que tú quieras extender algún tipo de cadenas de manera muy sucesiva. Vamos a ver qué pasa si imprimimos esto de acá. Recordando un poco de las funciones del método print, sabemos que esto de acá es un salto de línea. Y sabemos que esto de acá significa de que al finalizar la impresión, lo que venga después se va a imprimir a continuación sin separación. Imprimimos y lo que nos está imprimiendo es una línea sumado con un espacio en blanco multiplicado 10 veces, que es esto de acá, con un salto de línea que se viene a presentar acá, multiplicado por 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es muy útil al momento de que tú quieras hacer tablas dentro de tu consola. Existe ya una librería
que se llama tablas, que te permite hacer esto y te ahorra el trabajo al usar los prints. Bueno, acá lo que les estaba explicando hace un momento, transformación de tipo de datos flotantes y enteros a cadenas. Simplemente es poner el número que quieres transformar dentro del método string. Tenemos acá el ejemplo de los catetos, donde el último cateto, la suma de los catetos está transformado en string. ¿Qué resultado nos daría esto? Vamos a revisarlo. Tenemos nuestro código. Lo ejecutamos. Nuestro primer cateto va a ser 5. Nuestro segundo cateto vamos a usar 5 también. Y nos dice que la hipotenusa tiene una longitud de... Y todo esto que tenemos acá parece un dato flotante, pero en realidad es una cadena. Porque la transformación la estamos haciendo acá al momento de imprimir. Primeramente se está haciendo la operación matemática dentro de los paréntesis, como pueden ver acá. Y una vez obtenido el resultado, se lo está transformando en una cadena. Esta cadena es impresa a través del operador de suma, de concatenación. Si no tuviéramos este string, nos botaría un error de tipo, porque no podría juntar un valor flotante con una cadena. Como lo hemos transformado en cadena, nos bota un error de tipo de utilizar el operador suma para sumar dos cadenas. Y nos está dando este resultado. Bueno, tenemos un ejercicio. Perdón por eso. El ejercicio agarra y nos dice que tenemos que completar el código y mostrar un resultado de 4 operaciones aritméticas básicas, que son la suma, resta, multiplicación y división. El resultado debe ser mostrado en consola. Bueno, aquí te dice que no vas a poder proteger el código de un usuario que quiera dividirlo entre 0, que ahí tendría que mostrarte un error. Y tenemos que probar el error. Acá tenemos comentarios de lo que tenemos que hacer. Aquí nos dice que tenemos que ingresar un valor flotante a través de la lectura del teclado. Y aquí tener nuestras variables suma, resta, multiplicación y división con que imprima los resultados de la suma de estas dos variables, de la multiplicación, la división y la resta. Vamos a tomarnos unos 5 minutos para hacer esto. Ok, parece que ya varios han terminado. Bueno, la resolución del ejercicio, esta es la solución que yo estoy dando. Nos pide que ingresemos dos números y los almacenemos en dos variables. Mis variables son A y B. Y que sean de tipo flotante. A y B igual a, hacemos la transformación a flotante de lo que vamos a ingresar. Pueden o no enviarle un mensaje al usuario para que le indiquen qué es lo que tiene que hacer. En este caso yo le estoy diciendo que introduzca el primer número y que introduzca el segundo número. Y luego imprimo la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos números. Vamos a hacer la prueba. Introduzcamos el primero 15, el segundo 3. Y nos sale la suma 18, la resta 12, la multiplicación 45 y la división 5. ¿Han llegado hasta aquí? ¿Alguien ha tenido algún problema? ¿Alguien está tal vez con conflictos para entender cómo funciona el input o la transformación de datos? Ok. Bueno, por tema de tiempo, este ejercicio es un poquito extenso, es un poquito extenso. Vamos a quedar acá. Ya el siguiente miércoles terminamos con el avance de lo que vendría a ser el input.
Ya nos falta prácticamente nada y terminaríamos el módulo 2 y daríamos inicio al módulo 3. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda de la clase de hoy o de las clases pasadas que quisiera resolver. Ya terminó. Sí, ya hemos terminado.